¿Qué tal? Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a la última edición por lo menos aquí en Plató, de esta serie de programas que bajo el título genérico de Europa a un paso con Marcos Ros hacemos quincenalmente en Televisión Murciana para repasar la actualidad del Parlamento Europeo, las iniciativas que defiende y que presenta, que promueve ahí el eurodiputado murciano. Decimos el eurodiputado murciano porque es el único murciano que hay en el Parlamento Europeo en este momento. Y bueno, vamos a repasar hoy algunas de las iniciativas que se han visto en la última sesión plenaria del Parlamento Europeo, que ha sido esta misma semana. Vamos a hablar también de la nueva presidencia eslovena del Consejo Europeo. Vamos a hablar también de la llegada a España de manera oficial de la Bauhaus Europea, que fue presentada el pasado viernes día 2 por el ministro de Transportes del Gobierno de España, José Luis Ábalos. Temas que iremos comentando a lo largo del programa, como decimos, con Marcos Ros, eurodiputado del Grupo Socialista Europeo. Marcos, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, vamos a comenzar hablando, sin embargo, de pesca, un sector económico que nos afecta directamente, muy de lleno, a la región de Murcia. Esta misma semana en Estrasburgo se ha aprobado un instrumento de la Unión Europea que afecta, como decimos, directamente al sector de la pesca y la acuicultura, por tanto, a la región de Murcia. Grosso modo, ¿en qué consiste esta medida? Bueno, es el Fondo Europeo Marítimo para la Pesca y la Acuicultura, que sustituye al antiguo fondo del periodo anterior y bueno, tendrá una vigencia para los próximos 7 años, 2021-2027. Y está dotado con más de 6.000 millones de euros y es un fondo mucho más eficaz, pero básicamente lo que tiene es el objeto de apoyar la actividad de la pesca y de la acuicultura en todo el territorio de la Unión Europea y facilitar que este sector pueda solventar crisis cuando vienen periodos concretos, como pasó con el periodo concreto de la pandemia, que muchos barcos tuvieron que quedarse fondeados sin poder salir, para solventar también los periodos en los que los barcos quedan amarrados por vedas. Es un fondo que lo que tiene el objeto es apoyar y ayudar a la pesca y que sea más sostenible. Nos dice que es una renovación del fondo anterior. ¿Qué mejoras o qué diferencias contiene este nuevo fondo aprobado esta semana? Sí, este fondo además esta vez, este nuevo periodo, está mucho más destinado a reforzar lo que es la pesca artesanal, menos la pesca industrial y mucho más la pesca artesanal, la de toda la vida. Trata también de que sea la actividad de pesca sea más sostenible, va a reforzar la renovación de flotas de los barcos pesqueros para que vayan poco a poco siendo menos emisores de CO2 en sus actividades, sean barcos más sostenibles, igual que estamos haciendo con la movilidad de los coches. También va a reforzar el apoyo a la renovación de las flotas, es decir, que se incorpore personal joven a la pesca, porque es una actividad económica que poco a poco tiende a envejecer y entonces se va a permitir la incorporación de nuevos pescadores y armadores jóvenes que puedan comprar nueva flota. En definitiva, es un fondo que se ha renovado bastante y además también se ha flexibilizado las condiciones de acceso al fondo para que cuando las situaciones sean complicadas el acceso a los fondos sea mucho más rápido y más eficaz, que era uno de los problemas que venía teniendo anteriormente. Lo importante de este tipo de ayudas es que lleguen a sus destinatarios más adecuados y más necesitados, ¿no? En ese sentido, ¿ha tenido usted oportunidad de hablar con pescadores, con los patrones mayores de las cofradías de la región para conocer un poco sus preocupaciones y necesidades y demás? Pues sí, la verdad que intento estar en contacto con todos los sectores económicos de la región de Murcia que tienen que ver con las actividades europeas, y a lo largo de este año me he reunido ya con las cofradías de Águilas y de Cartagena. Hemos tenido reuniones presenciales, varias de ellas, 2 con la de Cartagena y 1 con la de Águilas. Hemos hablado sobre los problemas que tenían en determinados momentos, sobre la aplicación de determinadas directivas de pesca que se regulan luego en España y los días y el problema que hay, la problemática que hay. Estamos muy en contacto con ellos. Cada vez que se aprueba algo sobre el sector pesquero que tiene que ver con la Unión Europea, les enviamos la documentación, tratamos de estar con ellos, de apoyarlos. Es un sector que sin duda requiere mucho apoyo, mucho cuidado, porque además son 4 cofradías en la región de Murcia, Águilas, Mazarrón, Cartagena y San Pedro del Pinatar. Son muchas familias las que dependen de esta actividad y luego somos muchos los murcianos que consumimos el pescado que ellos sacan. Por lo tanto, tenemos que estar, es un sector al que hay que mimar y cuidar muy especialmente.
Bueno, cambiamos de tema. La presidencia del Consejo Europeo, como todo el mundo sabe, tiene carácter rotatorio, cambia cada 6 meses y el pasado martes se produjo el relevo y ahora le toca el turno de la presidencia a Eslovenia, al gobierno de Eslovenia. ¿Qué planteamientos, qué proyecto, qué plan trazó el gobierno esloveno para estos próximos 6 meses? Bueno, tuvimos el debate sobre la nueva presidencia. Como cada vez que hay una presidencia nueva, hay un debate dentro del Parlamento Europeo. Viene el nuevo presidente del Consejo, el nuevo presidente del Consejo, no, el presidente del gobierno del país que ostenta la presidencia del Consejo y plantea sus prioridades. Las prioridades de la presidencia eslovena fueron básicamente tratar la recuperación económica de la Unión Europea y la resiliencia, la aplicación de los planes nacionales de recuperación y resiliencia que empiezan a entrar en vigor a partir de ya en toda la Unión Europea. La continuación de la conferencia sobre el futuro de Europa, que ya se inició bajo la presidencia portuguesa y que va a ser algo que va a dar mucho que hablar en los próximos meses y durante todo el próximo año y especialmente en esta presidencia eslovena. También nuestra forma de vida europea y cómo armonizar valores y criterios a lo largo de toda la Unión Europea y luego el reforzamiento del Estado de Derecho. Esas fueron las 4 prioridades a las que añadiríamos una que es muy importante y que ha previsto la presidencia eslovena y es una conferencia sobre el futuro de los Balcanes, de la zona balcánica, y ya saben ustedes que estamos en negociaciones que a veces se han atascado mucho y especialmente están a punto de poder llegar a buen puerto, las de adhesión o nueva incorporación de Macedonia del Norte y Albania, que están en la zona balcánica. Bueno, pues se prevé que durante estos 6 meses haya una conferencia para abordar ese proceso de adhesión. Hubo también una pequeña polémica al inicio de este semestre de presidencia eslovena, porque el Parlamento instó al primer ministro esloveno, Janez Janša, a que respete la libertad de prensa, algo muy importante en el contexto social en el que nos encontramos en España y en el resto de Europa, a que respete la libertad de prensa para no deteriorar el Estado de Derecho en su país en concreto y yo diría que en Europa en general. Pues sí, era algo muy previsible que iba a pasar porque el Parlamento Europeo es el centro, yo lo digo muchas veces aquí en este programa, el templo de la democracia, de los valores, del respeto a los valores humanos, a las libertades y a los derechos. Y en Eslovenia, pues la verdad es que las cosas respecto al derecho de prensa y de libertad de información y también algunas injerencias en el Poder Judicial, tenga usted en cuenta que Eslovenia todavía no ha designado fiscales para la Fiscalía Europea. Las cosas no marchan bien en Eslovenia y por lo tanto el otro día el debate, una vez marcadas las líneas de la presidencia eslovena que hemos hablado antes, giró todo el rato en torno al cumplimiento del Estado de Derecho y en especial al respeto a la libertad de prensa en Eslovenia, pero también en toda la Unión Europea. Y la verdad es que el Parlamento se lo dijo muy claro a la presidencia eslovena. En el Parlamento estamos muy firmes, salvo algún grupo de ultraderecha, como siempre. El resto de los grupos estamos muy convencidos en la lucha contra cualquier tipo de populismo que socave los cimientos de nuestra democracia. Además, hace unos días conocimos la noticia del asesinato de un famoso periodista de investigación en Ámsterdam, Peter de Vries, que estaba centrado en la investigación del crimen organizado y del narcotráfico en Holanda. Aunque no pasa a menudo, pero ¿cómo cree usted que podemos resolver estos problemas persistentes que a día de hoy siguen coartando la libertad de prensa, incluso en zonas teóricamente avanzadas y en zonas en progreso, ¿no? Pues sí, tenemos que luchar decididamente contra cualquier atentado contra la libertad de prensa. Vosotros, los periodistas, tenéis todo el derecho del mundo a hacer vuestro trabajo, a ejercer vuestra profesión, a informar libremente, sea del asunto que sea. Y eso, desde la Unión Europea y especialmente desde el Parlamento Europeo, estamos muy convencidos de que no podemos permitir que haya un ataque a la libertad de prensa. Ha sido un mazazo para la prensa entera en Holanda, pero también para toda la Unión Europea. Y, por supuesto, ataques como el que está sufriendo de manera generalizada la prensa en Eslovenia, pero también el populismo en Hungría y en Polonia, que poco a poco van minando estos derechos, esta libertad de información, no lo podemos permitir. Por un lado, los parlamentos, las instituciones tienen que ser fuertes y por otro lado, como yo siempre reivindico y está en mi naturaleza, la educación. Tenemos que inculcar valores a los más jóvenes, a los estudiantes, desde la más tierna infancia
importancia de respeto a todo el mundo, de respeto, valores de respeto, pero respeto a la diversidad sexual, respeto a la igualdad de género, pero también respeto a la libertad de prensa y a la libertad de información. Hay un tema que es recurrente en este programa, lo hemos abordado en varias ocasiones, porque realmente es un tema bonito, es un tema interesante. Hablamos de la nueva Bauhaus europea, esa denominación que viene a definir o recoger lo que sería un nuevo modelo de arquitectura sostenible para Europa. Y esta semana vuelve a ser noticia. Bueno, por la importancia que tiene este tema, porque, como digo, es atractivo, interesante, porque usted es arquitecto, por todo eso, por su impacto en la región de Murcia. ¿Cuáles son los principales avances que se han registrado en el tema de la nueva Bauhaus europea estos últimos días? Bueno, la verdad es que estas 2 últimas semanas han sido 2 semanas de recoger muchos efectos del trabajo que llevamos realizando durante todos estos meses, desde que en octubre la presidenta von der Leyen presentase esta iniciativa de la nueva Bauhaus europea, en la que yo me he implicado muchísimo. Como usted sabe, yo creé un grupo de diputados en el Parlamento Europeo que somos amigos de la Bauhaus, y esta semana pasada hicimos nuestro primer evento público con asistencia de instituciones, del Consejo y de la Comisión Europea, pero también con diversas asociaciones y organismos que trabajan en el mundo de la arquitectura en toda la Unión Europea, y fue retransmitido en streaming y tuvo mucho éxito y mucha audiencia. Esta semana también hemos aprobado en el Grupo Socialista y Demócrata en la Cámara un documento de posición que he coordinado yo y que hemos trabajado, en el cual le exigimos o le pedimos a la Comisión Europea nuestras posturas frente a esta iniciativa, y le pedimos que sea una iniciativa mucho más transversal y mucho menos elitista, y que llegue a los ciudadanos realmente, y que al final vean su transformación del entorno construido. Y esta semana se produjo también, el viernes pasado, la presentación en España de esta nueva iniciativa. El ministro José Luis Ábalos, como usted ha dicho, de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, pero también el director general de Agenda Urbana, hicieron una presentación en el Centro del Matadero de Madrid, que es reconvertido en un centro cultural, en la cual estuvieron muchísimos agentes de toda España que están interesados en esta nueva iniciativa, en esta nueva Bauhaus, y en la cual yo también participé. Ha hablado de un documento de posición impulsado por el Grupo Socialista Europeo. A grandes rasgos, ¿cuáles serían las ideas principales de ese documento? Bueno, ese documento, esto es una iniciativa de la Comisión Europea, y el Parlamento tiene algo que decir, porque al final todas las iniciativas se canalizan después vía presupuestos que tenemos que aprobar en el Parlamento, vía reglamentos que tenemos que aprobar en el Parlamento. Lo que le estamos pidiendo desde nuestro grupo, los socialistas, a la Comisión Europea, es que la nueva Bauhaus sea una acción transversal, que desde el mundo de la arquitectura, el diseño y el urbanismo alcance a todo tipo de artes, a la cultura, a la literatura, a la música, a la pintura, pero que también estén todos involucrados, que sea muy interdisciplinar, que sea una reflexión previa antes de gastarnos una cantidad muy grande de millones de euros de los fondos del plan de recuperación en renovar nuestros edificios, nuestros barrios y nuestras ciudades, que cojamos todas estas ideas que van a venir de esta reflexión de la nueva Bauhaus europea y se apliquen para que los ciudadanos tengamos un mejor confort, unas mejores viviendas, y que no sea una sola reflexión, intelectual, elitista, que se quede en una exposición, sino que al final, pues dentro de unos años, cuando hayamos acabado la aplicación de los fondos de los planes de recuperación, los ciudadanos puedan decir: oye, pues con estas inversiones que se hicieron en mi edificio o en mi vivienda, yo ahora vivo mejor, vivo en un entorno más sostenible, gasto menos energía, pero también está más adecuado a mi forma de vida. Bueno, básicamente esos son los principios que le estamos pidiendo a la Comisión Europea. Ha mencionado usted la presentación el pasado viernes, día 2, oficial, digamos, de la nueva Bauhaus europea en España, en Madrid. ¿Hay algún proyecto que haya despertado especial interés? Bueno, la verdad es que España es un sitio puntero para la arquitectura europea y para la arquitectura mundial, y así lo estamos demostrando semana a semana. Pero es que la nueva Bauhaus europea tiene ya 220 partners, de los cuales más de 20 son españoles, es decir, más del 10% de los socios oficiales de la nueva Bauhaus europea son españoles, pero España no representa el 10% de la población europea, por lo tanto, o andamos cercanos, por lo tanto estamos muy bien
bien posicionados, pero es que además también tenemos iniciativas en ayuntamientos y comunidades prácticamente de toda España que estuvieron presentadas la semana pasada y que vimos iniciativas de Sevilla, de Barcelona, de Extremadura, de Aragón, vimos de la Comunidad Valenciana, vimos iniciativas de Galicia, de todos sitios de España que están ya pensando en diseñar un proyecto piloto o un proyecto para la nueva Bauhaus europea. Y también sabemos desde hace 2 días que se han otorgado los premios de esta nueva iniciativa, los premios de la Bauhaus europea, que establecían 30 premios para 30 seleccionados, que luego veremos los premios en septiembre. Ahora es la primera selección, la selección de los finalistas. Pues de los 30 finalistas a ejemplos de arquitectura construida, 15 son españoles, y de los 30 finalistas de valores emergentes, es decir, de nuevos talentos que están surgiendo para llevar adelante iniciativas europeas, 6 son españoles, es decir, una representación muy potente de la arquitectura española, que yo creo que eso va a redundar en que al final la nueva Bauhaus europea, con el apoyo del Gobierno de España, que la está incorporando en todas las líneas de ayuda para los fondos europeos, al final los ciudadanos tengamos un reflejo y veamos que esos fondos llegan y que mejoran nuestras condiciones de vida. Por cierto, ¿estaría a tiempo la región de Murcia de presentar algún proyecto a la nueva Bauhaus europea? Pues en la región de Murcia también hay muy buena arquitectura. Solo me gustaría recordar que hace 2 semanas hablamos de Sillasa y esta semana ha sido premiada como el premio del público de los premios Architizer, unos premios muy prestigiosos de Nueva York en Estados Unidos. Pero yo no he visto a día de hoy interés en la región de Murcia por desarrollar un proyecto Bauhaus, que yo sepa, o al menos no han contactado conmigo o no hemos tenido esa ocasión de conocerlo. Sí que estaríamos a tiempo, claro que estamos a tiempo. En la región de Murcia hay una arquitectura muy buena y de mucha calidad, y yo invito a la administración regional, pero también a los ayuntamientos que tengan capacidad de desarrollar un proyecto, a que empiecen a trabajar, porque este proyecto de la nueva Bauhaus europea va a durar bastantes años. Y bueno, pues a lo mejor para los primeros proyectos piloto, la primera convocatoria que va a venir ahora en octubre, que ya se saben las bases de Horizonte Europa para financiar 5 proyectos en toda Europa, probablemente ya no llegamos porque hay comunidades que están muy avanzadas, pero yo creo que la región de Murcia se merece algo más y se merece que se pongan las pilas y que se pongan a trabajar en un proyecto Bauhaus para todos los murcianos. Bueno, le preguntaba yo al eurodiputado Marcos Ros, antes de empezar el programa, si el Parlamento Europeo para durante la época estival, y ahora se lo pregunto en antena. ¿Hace un paréntesis el Parlamento Europeo también? Sí, tenemos 4 semanas de paréntesis parlamentario, la última semana de julio y las 3 primeras de agosto, y bueno, pues intentaremos descansar en la medida de lo posible. Ha sido un año muy intenso, con la aprobación de todos los fondos europeos, con la aprobación del nuevo plan marco financiero plurianual para los próximos 7 años, con los reglamentos de la PAC, de pesca. La verdad es que ha sido un año súper intenso y bueno, pues en la medida de lo posible intentaremos descansar, pero también reconectar o estar aquí en la región de Murcia con los ciudadanos que nos han votado y los que no, pero que tienen sus intereses puestos en temas de la Unión Europea, y poder bueno, pues tener el contacto más cercano. Bueno, probablemente nos veamos todavía en otro programa antes de que llegue el mes estrictamente vacacional por excelencia, el mes de agosto, pero en todo caso, señor Ros, le deseamos que ya estamos en periodo de pseudo descanso, que disfrute de este periodo veraniego y nos vemos el próximo día. Muy amable y muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias también a ustedes por estar ahí. Feliz verano también para todos, naturalmente, y nos encontramos en la próxima edición de Europa a un paso con Marcos Ros. Hasta otro día.